En 1980, Lindy Chamberlain fue acusada de matar a su bebé durante un campamento en Australia. Estuvo 3 años en la cárcel hasta que surgió una nueva evidencia que confirmaba que un dingo, un perro salvaje, había sacado a su hijita de la carpa. La historia de Lindy se transformó en una película exitosa que apela a la necesidad universal de hacer justicia a quienes sufren injustamente. El enfoque de la lección de esta semana es reconocer que a pesar de que no hay explicación para el sufrimiento humano en muchos casos, por la fe podemos mirar aquello que no vemos y aceptar por la fe lo que no entendemos, sabiendo que al final Dios arreglará todas las cosas. Hola, ¿todo bien? Usted está en el repaso de la lección de la escuela sabática y ahora vamos a conversar sobre la lección número 8 que titula Sangre Inocente. Y específicamente vamos a hablar sobre un tema muy controvertido que es el sufrimiento. Y para ello hemos separado este tema en 2 partes. La primera parte vamos a hablar sobre sangre inocente, copia allí. Y en segundo lugar, la realidad de la pecaminosidad. ¿Todo bien? Entonces vamos a comenzar por la primera parte, sangre inocente. En el libro de Isaías capítulo 59, el versículo 7, utiliza la expresión sangre y sangre inocente para referirse específicamente a situaciones de personas que fueron maltratadas, asesinadas y que no merecían lo que les sucedió. Job, por ejemplo, no sufrió como resultado de su pecado. El propio libro revela lo contrario. Job estaba realmente sufriendo porque era muy fiel. Y vamos a ver algunos asuntos relacionados a esto. En primer lugar, los primeros capítulos de Job revelan que Satanás es un ser real y también la causa directa o indirecta del sufrimiento. Un otro asunto que debemos comprender claramente es que mientras el pecado exista en esta tierra, habrá injusticia y también sufrimiento de los inocentes. No es fácil responder a la cuestión del sufrimiento humano y muchas veces no tendremos respuestas, pero existe una diferencia crucial entre las personas que luchan sin Dios para obtener respuestas y aquellos que lo hacen con Dios. Tenemos una esperanza, un día Dios terminará con la injusticia y el sufrimiento para siempre. ¿Y qué dice usted? ¿Amén? En segundo lugar, nosotros vamos a ver el tema de la realidad de la pecaminosidad. Dios creó a Adán y Eva a su imagen, dice la Biblia, Génesis capítulo 1, 26 al 28. Pero con la caída, la imagen de Dios en esta primera pareja se desfiguró. De este modo, todos sus descendientes comenzaron a compartir la naturaleza caída. Nacemos con debilidades y tendencias al pecado. Así está en la palabra de Dios, Salmo 51:5, Romanos 5:12, manifiestan y confirman esto. Por otro lado, la Biblia afirma que todos somos pecadores y no existe un solo inocente. Romanos 3:10, y está allí escrito, no hay justo ni siquiera uno. En este caso, la Biblia se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa con la cual nadie es inocente. En la vida de Job, como en la vida de muchas personas, existían estas 2 realidades. Él era inocente de lo que estaba sucediendo, pero por otro lado, no era inocente de su naturaleza pecaminosa, que lo estaba condenando para la muerte. Y para esto vino Jesús, para destruir las obras del diablo y restaurar la gloria en el ser humano. Esto está claramente descrito en Juan 3:8. En muchas ocasiones, el sufrimiento es el resultado de nuestras elecciones. Al no cumplir las leyes de Dios, todas aquellas personas que infringen las leyes sufren. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y por ejemplo, de manera general, quien se alimenta mal sufrirá las consecuencias del dolor y sufrimiento al quebrantar las leyes de salud. Y así ocurre con quebrantar algunas otras leyes que nos ocasionan el sufrimiento. Pastor,
¿Qué tiene que ver la naturaleza humana con el sufrimiento? Como agente moral libre, el ser humano debería disfrutar de su libertad con responsabilidad. Desgraciadamente, Adán y Eva no hicieron buen uso de su libertad y actuaron con total irresponsabilidad cuando necesitaron tomar una buena decisión. Alguien podría preguntar, para evitar cualquier problema, ¿no habría sido mejor que Dios hubiese conducido el proceso y cuidado todo para que no hubiese ningún desliz de parte de la pareja? Después de todo, Dios podría haber hecho eso, ¿sí o no? Claro que podría, pero eso implicaría la interferencia en las decisiones humanas, lo que a su vez crearía seres incapaces de tomar decisiones por cuenta propia. Eso sería inaceptable para un Dios que aboga por la libertad, la responsabilidad y la madurez. Observe el siguiente esquema. Dios quería criaturas superiores, entes capaces de tomar sus propias decisiones, viviendo con la responsabilidad de los riesgos de su libertad. O sea, Dios no quería un mundo donde las personas se moviesen cuando Él apretara un botón o cuando diera un comando para uno u otro lugar. Él quería un mundo donde seres humanos pudiesen actuar por cuenta propia, pero bajo la inspiración y la dirección de Dios. Y por eso nos creó con libertad. Entre tanto, la libertad tiene un costo. ¿Cuál es ese costo? La responsabilidad, el mal ejercicio de la libertad. Todo esto causa, sin duda, sufrimiento y dolor. Algunas aplicaciones de la lección esta semana. En primer lugar, Dios tenía un plan. Dios no abandonó a la raza humana por haberse rebelado contra Él. Desde el principio Dios tenía un plan. Si usted pregunta, ¿por qué Dios no hace algo contra las enfermedades o el pecado, el sufrimiento y cambia en nuestro alrededor estas circunstancias? La respuesta es, ya hizo algo. Dios lo hizo todo y envió a su Hijo amado a esta tierra. Él vino al mundo y sufrió con nosotros y algún día triunfaremos con Él y el pecado y el sufrimiento no existirán más. Como escribió Hernández Díaz López, el sufrimiento presente puede ser el preludio de la consolación eterna. El sufrimiento debe ser visto a la luz de la eternidad. El sufrimiento del justo es pasajero y suave en comparación con las glorias por venir a ser reveladas en él. Tenemos una buena esperanza y una consolación eterna. Aquí pisamos caminos plagados de espinas, pero entonces caminaremos sobre calles de oro y también de cristal. Aquí nuestros ojos están hinchados de tanto llorar, pero entonces Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Aquí sufrimos por la escasez, por la debilidad, por la enfermedad y el dolor, pero entonces recibiremos un cuerpo de gloria semejante al cuerpo de Cristo. Aquí vivimos como extraños y peregrinos, pero pronto cambiaremos de dirección y viviremos en la casa del Padre, en el paraíso, en la Nueva Jerusalén, la santa ciudad, donde el dolor, la muerte y el duelo jamás entrarán. Ante el sufrimiento presente podemos elevar nuestra voz y decir como el apóstol Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Llegamos a la última parte de nuestro bosquejo. ¿Qué te parece si podemos poner en práctica la lección esta semana? Haga copias de la cita de Elena de White que figura a continuación y entréguelas en formato de tarjeta, por lo menos a 5 personas. Puedes hacerlo a través del correo electrónico, el Facebook, el WhatsApp o cualquier otro medio de redes sociales. ¿Qué te parece? Esta cita dice lo siguiente, presta atención. Conozco vuestras lágrimas, yo también he llorado. Conozco los pesares demasiado hondos como para ser susurrados en algún oído humano. No penséis que estáis solos y desamparados. Aunque en la tierra vuestro dolor no toque cuerda sensible alguna en algún corazón, miradme a mí y vivid. Esta cita está en El Deseado de todas las gentes, en la página 446 y 47.
Hemos llegado al final de nuestro bosquejo. Esperamos que haya sido de ayuda para su estudio. Que Dios te bendiga y recuerda siempre, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.